Buenas tardes, es un gusto que estén aquí con nosotros en este momento importante para nosotros, muy contentas de presentar este libro, que es un esfuerzo colectivo, y también porque tenemos a un presentador muy cercano a nosotros, muy querido, y un presentador muy sabiondo en estas cosas del porfiriato. Entonces, por eso estamos muy contentos. Esta es una de las presentaciones que tenemos en el instituto. 10 libros estamos presentando, ¿verdad? Entonces, uno de los 10 libros, y estamos en la era digital. Es la primera vez que hacemos este libro, no es cierto, es la segunda yo, ¿verdad? De un libro digital, y la idea es poder fomentar la divulgación de los trabajos que hacemos, de la investigación que realizamos, que creemos que tiene una posibilidad de ayudar a comprender el presente en nuestro país. Entonces, sin más vueltas, doy la palabra al doctor José Ronzón, profesor de la UAM Azcapotzalco y un especialista en historiografía y en el periodo que aborda el libro. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos en esta presentación. Debo decir que en principio, pues para mí es un gusto estar aquí hoy en esta presentación por múltiples razones. La primera de ellas es que siempre que sale una obra, un libro, pues es producto del esfuerzo, del trabajo, y en este caso del producto del trabajo de la gente que trabajamos en instituciones, como es el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, o la Universidad Michoacana, o la mía, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y ver la publicación pues siempre es motivo de orgullo y de gusto. Luego también pues el trabajo que coordinaron mis colegas y amigas, Laura Muñoz, gracias, aquí presente, y Rosario Rodríguez, que no nos pudo acompañar, pero que a la distancia está con nosotros en esta presentación por situaciones de orden personal. El libro que tenemos frente a nosotros pues tiene como título justamente lo que decía la presentadora de esta mesa: constructores de la modernidad, empresarios, políticos, intelectuales, diplomáticos en el porfiriato. Está publicado por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y forma parte de estos 10 productos del trabajo que se están presentando en este marco de la feria. Agradezco, decía yo, a las coordinadoras del libro, a las autoras y autores aquí también presentes, que escribieron textos para la integración de este libro, al Instituto Mora, por la invitación y su presencia en este espacio de libros que es la Feria Internacional del Libro de Minería, una tradición en el ámbito de las publicaciones y de las fiestas culturales que tenemos en México, por fortuna, y que es un gusto siempre venir a esta feria en la que uno encuentra cosas muy importantes. También se enfrenta uno y se llena uno de libros y ya no sabe uno exactamente qué hacer, pero es parte del gusto de venir a uno de estos espacios como es la Feria del Libro de Minería. Entonces, pues agradecemos la oportunidad de que nos hayan abierto este espacio y estemos aquí presentando esta obra colectiva coordinada por las dos colegas, Laura y Rosario. Voy a empezar mi presentación, que la traje por escrito, y comenzaré diciendo que hace algunos años, dentro de la historiografía mexicana, se decía que el porfiriato estaba de moda. Se estudiaba ese periodo en busca de explicaciones para el México contemporáneo, aquel que emergió de la Revolución Mexicana. Se estudiaba como antecedente de este México. Se observaba al régimen de Porfirio Díaz como algo que tuvo que suceder para lo que necesitábamos explicar. El porfiriato parecía un parteaguas o un periodo intermedio entre el siglo XIX y el siglo XX, pero aún no se lograba ver su trascendencia o su vínculo con épocas anteriores y épocas posteriores. Era una visión de algo como aislado dentro de la historia del México que emergió de la Guerra de Independencia y que dio origen al México del siglo XX.
Con el tiempo, nuevas perspectivas historiográficas surgieron y sugirieron que el porfiriato formaba parte de un proceso mayor que podía rastrearse a través de hilos conductores como el liberalismo, complementado con el positivismo y la modernidad del siglo XIX, o bien en la propia construcción de la nación. Un elemento adicional surgió en este debate, que fue si hablábamos de porfiriato o hablábamos de porfirismo, concretamente en referencia al significado y al peso que los términos tenían, a la talla de ambas palabras. Esta discusión se mantuvo vigente casi hasta nuestros días, y hoy día hablamos del neoporfirismo y habría que agregarle el anti-neoporfirismo, ¿no? Aquella discusión que se tenía. Más allá de modas, el periodo del porfiriato, el periodo de Porfirio Díaz, conocido como porfiriato o el porfirismo, fue una etapa en la historia de México que mostró una forma particular de hacer política. Enmarcada dentro de las líneas ideológicas, el modelo económico predominante, las aspiraciones y la construcción y consolidación del modelo de nación que surgió del siglo XIX. El libro que hoy nos convoca, Constructores de la Modernidad, Empresarios, Políticos, Intelectuales y Diplomáticos en el Porfiriato, ilustra este entramado, así como la construcción de redes políticas, lealtades y negociaciones entre diversos grupos ubicados en distintos ámbitos como los que aquí se estudian. Este es uno de los primeros méritos del libro que hoy presentamos. En la introducción, las coordinadoras hacen una declaratoria fundamental para la lectura y el debate que con seguridad este libro propone y generará de aquí en adelante. Se refiere a los constructores de la modernidad y dicen: nos referimos a aquellos individuos, hombres y mujeres que contribuyeron al desarrollo de México, los que con sus acciones transformadoras y la organización política y económica actuaron en la diplomacia, modificaron los patrones culturales y aportaron al conocimiento. Cierro mi cita. El libro muestra en su conjunto cómo estos personajes fueron muy activos en la construcción del paradigma de la modernidad y de las acciones modernizadoras que el régimen impulsó en distintas áreas, lejos de la idea de beneficiarios pasivos de la modernidad porfiriana. El texto evidencia la participación activa, muy activa y especializada de estos personajes. Como se reconoce también en la introducción, el libro pretende ser una muestra de los personajes que contribuyeron a la construcción de la modernidad mexicana y con ello abrir una línea de trabajo para identificar a los individuos que contribuyeron al México del porfiriato. Yo agregaría que también aborda su trascendencia. Se deja abierta la hipótesis de que esta revisión del régimen, en las que existen lazos, alianzas e intereses comunes que unieron a una generación que marcó fundamentalmente un momento de la historia de México. Es necesario estudiar este periodo desde la óptica más amplia que contribuya a un análisis histórico ponderado. El texto remonta a la discusión sobre la historia patria o historia oficial, que suele etiquetar al periodo de manera simplista, restándole la importancia de una discusión profunda. El porfiriato fue una parte fundamental en la formación de la nación mexicana, en la cual se materializaron muchos aspectos del proyecto e ideales de la nación. No es suficiente con las visiones reduccionistas de la historia oficial que no permiten estudiar y comprender ese periodo en su contexto histórico y espacial, para dar explicaciones a la formación de lo que hoy llamamos el México moderno o contemporáneo. ¿Son personajes desconocidos los que aborda este libro? Mi respuesta es no. Algunos son muy conocidos, aunque con aspectos no estudiados hasta ahora. El libro aporta esos nuevos aspectos, como los que aquí se exponen. Otros son desconocidos, pero para nosotros, en nuestro presente, lo que en todo caso es una carencia nuestra, no de ellos.
Fueron personajes relevantes en diversos ámbitos, locales, regionales, nacionales e internacionales. Creo que esa es otra de las riquezas de este libro. Logra mostrar una amplia gama de personajes que contribuyeron a la construcción de un esquema y paradigma determinado. Un ámbito analítico que retoma este trabajo es el estudio de la generación. Aquellos que compartían ciertos parámetros, paradigmas y referentes que, aunque no dialogaban de manera cotidiana, sí compartían esos elementos matizados por sus propios horizontes espaciales. Son estos principios dominantes de un tiempo y una generación que se convirtieron en elementos transversales del periodo llamado Porfiriato. Así hablamos del centro del país, de la península, del norte y del sur. En ellos encontramos elementos comunes que nos remiten a esos ejes transversales que definieron al Porfiriato más allá del personaje central. El libro también aborda el análisis de las redes de poder. En la discusión historiográfica se plantea la pregunta: ¿cuáles fueron las estrategias políticas que se articularon durante ese periodo que llamamos Porfiriato? Incluso nos preguntamos: ¿acaso fueron órdenes directas seguidas sin menor asomo de conformidad o asistencia? La respuesta es contundente: no. El entorno político, económico, social y cultural fue de grandes proporciones. Fue exactamente el compadrazgo, los lazos familiares, los intereses económicos, la identificación social, pero también el factor cultural que compartían. A todo ello se sumaba la negociación permanente, compleja de ver y aún más difícil de entender y explicar, porque en ocasiones no está documentada y el historiador tiene que hacer esfuerzos para lograr ver estas negociaciones. El libro se compone de dos ejes de trabajo. El primero, empresarios y políticos, los más cercanos, dicen las autoras, al poder. Y dos, intelectuales alrededor del poder. En el primer eje, Mónica Toussaint introduce uno de sus personajes. Se presenta al poder, pero también como un actor cercano al mundo diplomático y de las redes de poder, puede en gran parte, gracias a esos lazos familiares y a las estrategias de compadrazgo, contribuir a este proyecto. Por su parte, Marisa Pérez Domínguez nos lleva a su natal Yucatán para analizar al gobernador científico Olegario Molina, un destacado porfirista regional con proyección nacional. Laura Muñoz, presente, que además de coordinadora, siguiendo el tono diplomático, agrega el tema bancario de las relaciones como piezas claves en el engranaje modernizador. Rosario Rodríguez nos invita a analizar a Francisco León de la Barra en su paso por Washington y el entramado familiar y de amistades que lo colocaron como un personaje cercano e influyente al Senado de Porfirio Díaz. El exilio no fue un obstáculo para participar en la construcción de la modernidad, y Olimpia Reyes Pineda presenta a Enrique, cuyo apellido y su actuación fueron determinantes en los proyectos que emprendió. Las coordinadoras mencionan que estos hombres que he mencionado son los cercanos al poder, lo íntimo de Porfirio Díaz, pero hay otro grupo de constructores que están constituidos por los siguientes personajes, ellos que rodearon a este grupo, los intelectuales y sus vínculos con el poder. Claudio Ortiz Hernández, desde el ejercicio profesional, presenta el despacho de abogados Calero Vera Español, profesionales exitosos en el comercio nacional e internacional. Ella reflexiona sobre esta combinación entre prestigio y profesión en ese momento. Francisco Javier Navarro Jiménez nos lleva al campo de la iglesia y nos presenta las cuitas, arreglos y conflictos del abad Plancarte y los hermanos de Preciat, abordando el tiempo del templo expiatorio de San Felipe de Jesús desde la óptica de la arquitectura. Luz Javier Zaragoza Cruz elige a Ezequiel Ordóñez
como pionero de la genealogía del campo petrolero. El libro cierra con un texto de Elsa Aguilar Casas, que es el estudio de Nemesio García Naranjo. El libro es un trabajo académico relevante y pertinente que aborda un conjunto de diversas naturalezas e incidencias en el proceso histórico conocido como el Porfiriato. Son 9 colaboraciones agrupadas en un libro colectivo que, como se indica en la introducción, son producto del trabajo realizado en eventos académicos, seminarios, donde se reunieron bajo la convocatoria de investigar y reflexionar sobre los actores del Porfiriato que construyeron o contribuyeron a la construcción del régimen y del proyecto modernizador. En este sentido, las colaboraciones intentan analizar a personajes que actuaron en ese momento histórico, que tuvieron el denominador común de ser constructores, desde diversos ámbitos de acción, del régimen porfirista, y se desempeñaron con la óptica modernizadora. Esto los convirtió en grupos de poder que poseían vínculos, lazos, redes políticas, sociales, culturales, definidas en esos ejes dominantes. Considero que el objetivo se cumplió. Sin embargo, los alcances de las colaboraciones son diferenciados y bajo ópticas de análisis diversas, lo cual no es un error, sino una condición de trabajo académico de cada uno de las autoras y de los autores. Esto, en todo caso, abre las líneas de investigación futura. El libro no pretende hacer biografía de cada persona. Sin embargo, en muchas de las colaboraciones recurren a los datos biográficos. Creo que una línea futura del libro sería reflexionar sobre la diferencia entre exponer esos datos biográficos y plantear perfiles de los personajes seleccionados, como lo hace Marisa Pérez Domínguez con Olegario Molina. Finalmente, otro hilo conductor del libro es que hablamos de individuos ilustrados con ideología liberal. Aquí retomo la idea mencionada por las coordinadoras del libro. El objetivo es ver a los constructores de la modernidad, hombres y mujeres. No obstante, en este libro predominan los hombres, lo que plantea una legítima pregunta: ¿qué quedaron las mujeres? ¿Qué papel desempeñaron en esta construcción? Cuestiones feministas. Carmen Romero Rubio, sin duda, fue una de las constructoras de la modernidad, ¿no? Algunas otras mujeres, como comerciantes, empresarios, propietarios de tierras y de haciendas, participaron también en ese proyecto de modernización en el Porfiriato. En el capítulo de Rosario Rodríguez, por ejemplo, se destaca el papel que jugaron las esposas porque fueron esposas, en plural, de Francisco León de la Barra, entre otros casos. En el texto de Claudia Ortiz Hernández, otro ejemplo, se nos proporcionan pistas sobre usos y costumbres familiares, como los bautismos y los casamientos, en donde las mujeres tuvieron participación muy significativa. El tema está en tratar de buscarlas y tratar de reflexionar cómo, desde su óptica, desde su momento, lograron participar en ese proceso mayor. No fueron solo hombres, fueron también mujeres las que construyeron esa modernidad a la cual hace alusión este libro, y retomaría la declaratoria para continuar en un segundo seminario y en un libro posterior. Así, en cada colaboración hay méritos, logros y posibilidades, pero sin duda en el conjunto del libro hay evidencia de que el porfiriato como objeto de estudio sigue siendo tema de interés y preocupación para la historia y la historiografía. Y para aquellos que en su momento pensaron que estudiar el porfiriato era una moda, la respuesta es no. Es necesario estudiarlo bajo nuevas ópticas, con preguntas surgidas de la reflexión historiográfica y temas que vamos descubriendo, como los que este libro propone a la comunidad académica y al público en general. Bienvenido y enhorabuena. Muchas gracias por esta contribución.
Lo compartimos. ¿Ya ven? Es el problema de los libros digitales, como dijo Verónica. Ahora, ¿me escucha ahí? Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por tu lectura, José, y creo que valdría la pena hacer un poco más de contexto para aquellos que no están en el desarrollo del libro. Este libro es resultado de un seminario que llevamos a cabo en el Instituto Mora, pero que es un seminario interinstitucional en el que participan investigadores, estudiantes también, de distintas instituciones. Y la idea que llevó a hacer este seminario es que estos personajes se nos cruzaban en otras áreas de las investigaciones que hacíamos, ¿no? Finalmente, vamos a ver, vimos que había mucho que decir, mucho que aprender de esos periodos. Bueno, ya más o menos lo ha planteado como idea central, como una de las ideas centrales José. Nosotros sí suscribimos lo pusimos como un epígrafe, como el epígrafe del libro. Pensamos que el porfiriato llegó para quedarse, ¿no? Sí, la gente pensaba que era una moda y que no iba a pasar de ahí, y que no iba a pasar tampoco de fortalecer esta parte crítica del periodo, ¿no? Y sin embargo, poder acercarnos a este periodo y a estos personajes ha abierto muchas ventanas, muchas líneas de investigación. La idea original era no trabajar a los personajes principales, sin embargo, bueno, es un poco difícil, ¿sí? Lo que ocurrió entonces es que tampoco podíamos cambiar totalmente una investigación que a veces ya se venía haciendo, y lo que buscamos fue enfocarnos en aquellos aspectos que no eran conocidos, o también la gente que empezaba una investigación, ver a personajes que parecían de segunda línea. Por ejemplo, mi caso, y perdón que hable yo primero antes de darle la palabra, por ejemplo, a Claudia o a Elsa, pero en el caso de Julio Limantur, hasta nos invitaron a hacer un proyecto sobre personajes secundarios. Nunca en mi vida había oído de Julio Limantur. Y Limantur es un personaje muy famoso, es decir, el hermano. Al entrar a trabajar a este personaje, me di cuenta que el secundario no tenía nada. Era un operador, era un agente de la modernización, del cambio, de la creación de instituciones, muy importante, muy activo, un personaje muy completo porque se desarrolló en distintos ámbitos, y eso fue también parte de lo que nos empezó a abrir al ir haciendo este giro hacia estos otros personajes, ¿no? Lo que sí vimos, creo que sí ha sido una de las enseñanzas o de las aportaciones de estas investigaciones, es que vimos que estos personajes tenían una gran capacidad de agencia, que se codeaban con sus interlocutores como iguales, que no es cierto que estos personajes del porfiriato fueron personajes que estuvieron subordinados a los intereses exteriores. Por supuesto que colaboraron con ellos, por supuesto que hubo mucha inversión extranjera, pero había un proyecto de nación detrás de eso, y ellos fortalecieron esto. El caso de Ezequiel Montes, ¿verdad? Ordóñez, perdón. El caso de Ezequiel Ordóñez es muy significativo, porque él, con sus exploraciones sobre, digamos, la investigación sobre el petróleo y sobre la defensa de lo que debería ser la explotación del petróleo, estaba dialogando con aquellos intelectuales, con aquellos ingenieros que estaban proponiendo las formas de explotar, y que estaban también viendo desde una perspectiva geopolítica el asunto de la explotación del petróleo, ¿no? En el caso de Claudia y de Elsa, que están aquí, les voy a dejar la palabra para que ellas expongan la importancia de sus personajes, ¿no? Entonces, creemos justo que este tipo de proyectos
que tienen que ver con, o digamos que están estructurados en un seminario donde participan diferentes voces, diferentes trayectorias, porque tenemos opiniones distintas, porque hay un diálogo, permiten conocer a estos personajes de una manera distinta y llegar a nuevas conclusiones respecto a este periodo tan controvertido en la historia de México. Creo que me gustaría ofrecerles que hablaran ustedes un momento y quizás todavía hay tiempo para preguntar cosas, ¿no? Entonces, Elsa Aguilar es la autora del capítulo dedicado a Nemesio García Naranjo. Sí, me acordé. Gracias. Buenas tardes. Pues no me lo esperaba, pero bueno. Esa parte sí, pero sacaste. No tenía palabras. No, y bueno, pues a Laura nunca le digo que no. Muchas gracias. Gracias por en primer lugar eso, pues agradecer a quienes están aquí y a Laura y a Rosario por la invitación a participar en el seminario, que siempre es un espacio de aprendizaje, de compartir intereses, pero sobre todo eso, de aprender, porque como ya lo dijeron ellos, Laura y José, la diversidad de personajes y de intereses que se estudian en este seminario. Ya lo decían los dos, yo escribí un artículo sobre Nemesio García Naranjo y él forma parte de este segundo apartado del libro, de las personas que están alrededor del poder, digamos, sí, en el grupo de los intelectuales, porque no era empresario, no era un hombre adinerado como otros que estaban ahí, pero y yo lo que quise hacer en este trabajo fue, yo venía trabajando a este señor desde tiempo atrás como un miembro del huertismo, como un grupo, un personaje que formaba parte de este grupo de diputados conocidos como el Cuadrilátero y que formaron parte del gabinete de Victoriano Huerta y de estos que salieron huyendo al exilio cuando el triunfo constitucionalista. Eso es a lo que le había dedicado mucho tiempo. Pero ya en el seminario me pregunté, bueno, ¿y qué fue de Nemesio García Naranjo? ¿Qué era antes de ser un huertista y de ser un exiliado y de en el exilio estar dando la batalla al constitucionalismo? Pues antes fue joven, ¿no? Como dijo don Daniel Cosío Villegas acerca de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no siempre tuvo 80 años, así, o sea, fue joven y tuvo otras etapas, así García Naranjo, y entonces, bueno, pues me concentré en analizar un poco, pues, cuál era el papel de estos jóvenes que forman parte, que son como como bisagra, ¿no? En ese porfiriato que le cierra la puerta a algunos y que como que no ve o no quiere ver que los jóvenes están pidiendo participar en la vida pública, unos jóvenes y otros están muy cercanos al poder. ¿Y qué hacían estos jóvenes que eran cercanos al poder, como Nemesio García Naranjo, siendo estudiante y luego formando parte de organizaciones que apoyaban al régimen y al general Díaz? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que quise hacer y pues ahí ojalá les interese. Gracias. Muy bien, Claudia. Y yo luego comento más. Entonces ella es Claudia Ortiz, ella es la autora de él trabaja sobre el bufete Calero del Estañón. Hola, buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, profesor, por cedernos la palabra, por dejarnos dar este punto de vista sobre nuestras colaboraciones. Efectivamente, yo elegí trabajar al despacho Calero Vera Estañón porque este es un ejemplo, según yo lo veo, representativo de estos personajes que mucho se habla en la historiografía sobre los abogados, sobre los políticos, pero son escasamente trabajados. Entonces, dan una mirada a este tipo de individuos que además es muy difícil encontrar fuentes para analizar. Siempre son, como que yo pude ver, la documentación se encuentra en colecciones particulares y bueno, el yo haber encontrado los fondos documentales tanto en el AGN como en Relaciones Exteriores me abrió esa puerta a dar una mirada a cómo trabajaban estos personajes que eran
tan cercanos al poder político, al poder económico, pero también a esta otra parte de trabajo con la ciudad, ¿no? Como representantes, como abogados, bueno, ellos tenían un amplio campo de trabajo, pero podemos verlos tan cercanos a los empresarios. Por ejemplo, Calero, pues fue diputado, muchas veces diputado, pero siempre estaba detrás de esta parte de su trabajo como abogados, el ejercicio profesional, no se separa de la carrera política. Y me pareció también importante destacar esta parte, porque muchos de los miembros de la élite política fueron abogados de formación. Y aquí en este artículo yo también quiero destacar esta parte, de cómo el Estado, cómo el régimen de Porfirio Díaz estaba interesado en impulsar la educación profesional, y cómo lo hizo muy en específico con la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y bueno, hasta aquí es lo que me gustaría comentar. Y gracias. No, muchísimas gracias y qué bueno que ustedes pueden hablar de su trabajo. Quisiera tal vez añadir que estos trabajos, digamos, estos dos ejemplos que tenemos aquí, o el de Julio Limantur, del que hablé hace un momento, son muy buenos ejemplos de cómo el régimen y la organización política, económica de ese momento no era un solo bloque, es una cuestión más compleja, donde hay muchísimas gradaciones, donde hay muchas interacciones, donde funcionan los vínculos, y creo que eso es una de las cosas que se ven a lo largo de estos trabajos, ¿no? Cómo funcionan estos vínculos, no necesariamente al estilo de cómo se han trabajado las redes quizás, y por eso tampoco abundamos mucho en esta ocasión en las biografías. Lo que queríamos era destacar más bien como el contexto en el que se movían, pero ciertamente cuando uno empieza a hurgar en la vida privada, empieza a encontrar cosas más interesantes, aparte del chisme, todas esas estructuras, ¿no? Y creo que vale la pena abundar todavía ahí. De hecho, esta presentación va a circular después por las redes y queremos hacer una invitación a todos aquellos interesados en el tema para que se acerquen al seminario y propongan otros temas o a otros personajes, ¿no? Está presente esta ausencia, más bien, esta ausencia de las mujeres, pero empezar a trabajar esto yo pauta para fijarnos en algunas mujeres. En el caso de Julián Limantur, en Elena Mariscal, y lo que eso significa como bisagra o como puente con poder político y diplomático, ¿no? Por ejemplo, cómo también esas formas de actuar de las instituciones a través de los personajes que las representan, ¿no? O en el caso de Matías Romero, pues surgió la figura de Lula, la esposa Lucrecia Allen, que juega un papel muy importante, un sostén o un soporte y compañera también de toda la diplomacia desplegada por Matías Romero, una diplomacia informal, más allá de la formal, en la que fue muy estricto y fue muy importante, y otro de los personajes que se codeaba y tenía derecho de picaporte en Estados Unidos con los secretarios de Estado y demás, ¿no? Pero también con este otro papel de difundir lo que era la imagen que querían que se conociera de México en el mundo, ¿no? Un país moderno, un país que podía tener acceso a muchas cosas, aun cuando tenían a veces que hacer maniobras. Hay un trabajo en particular, no en este libro, pero es un trabajo importante, en el que se demuestra cómo el porfiriato, las instituciones, los encargados de estas instituciones, echaron mano de la aristocracia o de los grupos de poder económico para nombrar los representantes de México que pudieran jugar un papel en el mundo sin que le costara a México, ¿no? Bueno, no sé sí, claro, un momento. Bueno, yo creo que en esta ronda de intervenciones se pone un punto que yo no lo puse en la presentación, que yo noté y que no lo
no me vino a la mente cuando estaba yo redactando la presentación, y es el tema de las fuentes, ¿no? Que se puso aquí. No sé, cuando estudiábamos el Porfiriato, pues normalmente pensamos en Porfirio Díaz y en el gran archivo que es el archivo de Porfirio Díaz, o las fuentes oficiales que se generaron en ese momento y que están depositadas en los grandes acervos nacionales e internacionales. Un libro realizado para concretizar en la publicación justamente la búsqueda de nuevas fuentes, ¿no? Preguntar sobre otras fuentes que no han sido estudiadas y que ameritan ser analizadas para estas preguntas que las que se han generado del seminario del cual surge el libro que presentamos. Esas fuentes con seguridad nos arrojan nuevas matices, por lo menos matices, si no es que nuevas vetas, de cómo actuaron estas personas que las etiquetamos, y ese es el problema, lo malo de las etiquetas, poniendo en nuestra etiqueta general de un régimen como denominamos porfiriato o se denomina porfiriato. Y se pierde justamente la riqueza que ustedes han encontrado en esos nuevos actores y actrices de este proceso. Y se da uno cuenta que no es para nada el prejuicio que podemos tener sobre un determinado periodo de la historia de México o en este caso, o de un personaje en específico, sino que hay una sociedad que actúa de manera diferenciada en general. Yo creo que ese es otro de los aportes que tiene el libro, en cómo propone analizar a personajes que se dicen no son los centrales, no son los hombres del poder, pero son los que sí contribuyeron a la construcción de la modernidad. En ese sentido, yo ponía el tema del porfiriato, porque también solemos tener el prejuicio, ¿no?, de pensar que o fueron acompañantes o que estuvieron al lado de los hombres del porfiriato y que no tuvieron ese papel estelar constructoras. Y yo decía en la presentación, pues negar la presencia de Carmen Romero Rubio en todo esta segunda etapa del porfiriato al lado de Porfirio Díaz. Fue ella la que diseñó un montón de cosas que después la historia le fue atribuyendo al personaje masculino de Porfirio Díaz. Pero como ella, hay otras tantas que ustedes ponen a lo largo del texto, que el tema va a estar en encontrar esas nuevas fuentes, analizar esas nuevas fuentes. Yo recuerdo una anécdota que les comento en una búsqueda de otras cosas en un archivo notarial de Veracruz, pues encontrar los últimos testamentos que redactaron Romero antes de abordar el Ipiranga, ¿no? Porque tuvieron que cuando llegaron a Veracruz, tuvieron que redactar nuevos testamentos antes de emprender el viaje del exilio, y ahí en ese testamento, pues es ella la que está hablando, no es Porfirio Díaz, es ella la que está dando sus disposiciones en aquel momento previo a partir en el viaje, que no sabían si no volverían, lo que había que hacer, y el testamento es ella, la que lo está dando, es expresiones de ella las que están allí puestas, y sería una beta muy interesante para una vuelta de aquí ante el público, ¿quiere usted formalmente a revisar el testamento? Yo creo que sería importante revisarlos, y no solo el de ella, de otras que seguramente en ese nivel que se está analizando encontraríamos cosas en los archivos notariales del momento, por citar solo un ejemplo. Muchísimas gracias. Creo que tenemos
5 minutos, si alguien quisiera comentar, podemos presentar a uno de los autores del libro, que suba y hable de su trabajo. Tiene una pregunta. Bueno, ustedes se levantaron por el término. Ustedes se decantaron por el término de porfiriato. Recuerdo a mi maestro, del doctor Ramón Vargas Salguero, quien defendió siempre lo del porfirismo, porque él comentaba que tenía una carga mucho menos peyorativa, ¿no? Y me parece interesante también esto último que comentó, maestro, con respecto a las fuentes historiográficas vigentes. Recuerdo que hay varios empresarios que tenían haciendas en el porfirismo, y en algunos de estos archivos de las haciendas hay correspondencias particulares. Por ejemplo, encontré yo a Manuel Fernando Soto, primo de Gabriel Mancera, en un intercambio epistolar bastante interesante. Entonces, ahí les dejo la pista, que podría ser también algo súper interesante meterse a los archivos de las haciendas. Muy bien, muchísimas gracias, y también yo dejo abierta la invitación para que participe en el seminario y nos platique de eso. Si nos deja su correo, nos ponemos en contacto. Gracias. Bueno, creo que si alguien tiene... Por lo de porfiriato y porfirismo, bueno, esta es una discusión como José había planteado. Finalmente, hablo por mí, no por Rosario, pero estamos de acuerdo, pero finalmente nosotros usamos porfiriato porque nuestro trabajo fue investigar y encontrar cosas que rompían como esa opinión negativa que una brevemente, es una discusión de posicionamiento de orden historiográfico frente a un periodo, reconociendo que, yo decía un poco por aquí en la presentación, la talla de las palabras, ¿no? Y la talla de las palabras es el peso que pueden tener las palabras a partir de distintos ámbitos y horizontes, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la academia y de la historia, el usar el porfiriato nos permite identificar un momento, ciertamente, sin dejar de reconocer la carga que puede tener, incluso peyorativa, la etiqueta peyorativa, pero que nos permite entender o capturar y exponer ante nuestro público lector de a qué nos estamos refiriendo de el tiempo. Que está la discusión de esta propuesta, incluso que tiene un antecedente muy grande con Daniel Cosío Villegas o con Paul Garner, que nos ha invitado a referirnos a esta discusión de orden historiográfica, de hablar de porfirismo, antiporfirismo, neoporfirismo, y yo decía hoy neo-antiporfirismo, ¿no? Creo que esta es una discusión que sigue dando para el análisis de nosotros como historiadoras e historiadores, y seguro que reconocemos lo que las cargas que pueden tener estas palabras, este uso de los conceptos, y en este caso optaron por el porfiriato para determinar un periodo en específico de la historia, acotar en ese periodo. Sin dejar de reconocer que existe la carga que usted acertadamente señala, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Solamente nos queda recordar que si no tienen tiempo de escanear y si tienen interés en el libro, en las postales, en la parte de atrás está el código de QR con el cual pueden descargar el libro. Muchas gracias.